Ya que conoces mejor la teoría, vamos a continuar con otros datos primitivos de Java. Mi nombre es Oscar Toledo y hoy vamos a aprender un poquito más de desarrollo de software. Bueno, ya viendo que con el booleano solamente, con una variable de tipo booleano solamente podemos representar un valor, es decir, lo que nosotros conocemos, este carácter acá es para poner comentarios en el código, ¿ok? Es decir, son comentarios que vamos a escribir, eh, pero el programa lo va a ignorar, ¿ok? Es para eso, para comentar un pedazo del código. Bien, podemos decir que aquí solamente podemos representar un bit, ¿ok? Y que ese bit solamente puede tomar dos valores, cero o 1. Bien, entonces vamos a seguir con el siguiente tipo de dato. Y el siguiente tipo de dato es de tipo byte. ¿Ok? Vamos a escribir byte. En programación también el byte se conoce como word, como palabra. Y ese es el nombre que vamos a usar, porque byte, como vemos, ya es la palabra reservada, va a ser el tipo. El nombre de la variable va a ser word. Y aquí podemos representar valores que van desde el 127 al 120, al menos 128, ¿ok? Incluyendo el cero. Realmente lo que vamos a hacer, vamos a poner un valor cualquiera, vamos a decir que es 55 y vamos a aumentar de manera tal que eh, vamos a decir que van a ser 8, 8 bits, ¿correcto? ¿Correcto? 8 bits. Vamos a tener 8 bits y vamos a ver, y esto van a representar valores que van a ser desde el 127 positivo, ¿ok? Hasta, vamos a ponerlo en orden, vamos a decir que va a ser del menos 128 hasta el 127, ¿ok? Estos son los valores que vamos a poder representar en una variable de tipo byte. ¿Y cómo funciona esto? ¿Ok? Vamos de nuevo a nuestro Excel. Aquí yo lo arreglé un poquito y ya puse las potencias, ¿ok? Y acá abajo puse la sumatoria de todas esas potencias para poderlo hacer un poco más cómodo. Y lo que vamos a hacer es vamos a coger 8 bits, que van a ser 8 de estos espacios, ¿ok? Hacer hasta el 7, y vamos a ponerle 1, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es eh, completar todo esto con 1, 8 bits, y vamos a ver que el valor más alto que podemos representar va a ser 255. Es decir, podemos representar los valores con 8 bits si cambiamos todo esto por 0, ponemos todo esto 0, tenemos valores desde el 0 hasta 255, es decir, 256 valores. Pero ¿cuál es el problema? Que si te das cuenta, hasta el momento nosotros en binario solamente podemos representar números naturales. Y esto va a traer una serie de restricciones y una serie de, de conceptos que vamos a tener que ir introduciendo para poder trabajar con todo tipo de números. Sabemos que no solamente existen los números naturales. eh, digamos que queremos trabajar con números enteros, que incluyen tanto los números positivos como los negativos. Bueno, lo que se hace en Java y en la mayoría de los lenguajes, porque esto viene siendo ya una norma internacional, es utilizar el complemento a 2 de esos números. Es decir, cuando representamos el número, eh, digamos acá, ponemos todo esto a 1. Cuando representamos el número 255, realmente no estamos representando el número 255. Lo que vamos a hacer es dividir a la mitad y vamos a decir que la mitad de los números, por ejemplo, esto es, para hacerlo más sencillo, del 0 al 126 van a ser positivos y después los números del 127 en adelante van a ser números negativos. ¿Sí? Si quieres después te hago un video, pónmelo en los comentarios y te hago un video de cómo funciona el complemento a 2. Bien, pero es como se conoce esta conversión.
vamos a tener algunos valores que van a ser positivos y otros valores que vamos a tratar como negativos. ¿Bien? Como hemos visto, podemos representar muchos conceptos con los números. No tienen que ser necesariamente el número en sí. Y esto es como va a funcionar. Ahora, veamos acá que vamos a copiar esta línea de código, ¿bien? Y vamos a cambiarla, vamos a decir que el valor de la palabra, de esta palabra va a ser, en vez de boolean, vamos a poner que va a ser boolean, ¿correcto? Y vamos a ver qué valor tenemos. Bien, muy lindo, muy bien. Ahora, eh, vamos a jugar un poquito con esto, porque aquí vamos a empezar a hacer un poquitico de cosas que seguramente no son las que tú te esperabas, ¿no? No nos esperamos siempre que los programas de computadora sean muy precisos, que sean, confiables, pero como te digo, nosotros estamos interpretando esos números que guardamos en binario como otros conceptos. Por tanto, nosotros tenemos que tener un conjunto de reglas para interpretar esos números. Y esas reglas a veces tienen excepciones. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer una, una operación un poquito sencilla. Vamos a decir que vamos a crear una variable que es de tipo byte, ¿ok? Le vamos a poner word1, ¿ok? También puedes utilizar, no, puedes utilizar números también para definir los nombres de las variables. Y vamos a tomar que el número de esa variable va a ser el valor positivo más grande que puede tener una variable de tipo byte. Vamos a ponerle 127, ¿ok? Y vamos a imprimir esto. Vamos a hacerlo, vamos a imprimir, copiamos esta línea, vamos a imprimir por uno y vamos a ver si, vamos a poner que este Word aquí y vamos a correrlo. Bien, todo como esperamos, no pasa nada. Pero ahora vamos a hacer algo. Vamos a decir que esa variable word1 va a ser igual a la misma variable word1, pero vamos a sumarle 1. Bien, vamos a crear, vamos a volver a definir el valor que vamos a guardar en esta gavetica, entre comillas, ¿sí? Que es una variable. Vamos a decir que ese valor, el nuevo valor va a ser el valor de ella misma más 1. ¿Ok? Y vamos a imprimir nuevamente Word 1. ¿Ok? Esto van a ser dos. Aquí tuve un error. Esto es un equivalente a la línea anterior. Ok, y ahora pasa. Bien, realmente este operador más igual es el equivalente a hacer lo que hice anteriormente. Pero la, los lenguajes de programación y los compiladores, que son los que interpretan estos lenguajes, eh, son cada vez un poquito más inteligentes e intentan que yo no haga un error, ¿no? Y él se da cuenta que yo estoy tratando de hacer lo que se conoce, este overflow del valor, es decir, eh, desbordar el valor que tiene esa variable y él no me está dejando. Pero bueno, siempre hay alguna forma de encontrar un truquito, que si siempre lo puedes hacer mal, ¿sí? En programación siempre puedes encontrar la forma para hacer algo mal. Y esto es lo que estamos haciendo, por eso tenemos que saber qué no podemos hacer. Entonces, miren lo que pasó acá. Yo pongo el valor extremo, es decir, el valor máximo positivo que, que yo puedo tener en, en una variable de tipo byte. ¿Y qué voy a hacer? Voy a sumarle 1. Simplemente voy a sumarle 1. ¿Y qué pasa? Que el próximo valor, nosotros nos esperaríamos que fuera 128, ¿correcto? Pero no, es menos 128. ¿Ok? Y esto, como ustedes pueden imaginarse, puede ser un problema bastante grande. De hecho, un problema bastante parecido, no específicamente este, pero bastante parecido a este, ocurrió en 1996 con
con el cohete, un cohete de la NASA que se llamaba Ariane 5. Y por esto mismo, es decir, por un por hacerle un desborde, un overflow a una variable, bueno, le ocurrió algo similar. Imagínate que tú estás despegando y estás controlando con esta variable la velocidad que tienen que ponerle, eh, los propulsores al vehículo que está despegando, ¿no? Y tú vas diciendo, bueno, tienes que aumentar la velocidad, hay que aumentar la velocidad y vas 1 km/h, 2 km/h, así, etcétera. Llegas a 127 y cuando quieres aumentar esa velocidad a 128 km/h, ¿qué pasa? Que estás en menos 128. Lo que significa, digamos que los números positivos significan acelerar, digamos que los números negativos significan desacelerar. Entonces imagínate que tú vas en ese cohete, está despegando y cuando llega a 127 quiere acelerar un poco más y lo que empieza es rápidamente a detenerse, pero a detenerse lo más que puede. Y por supuesto, el cohete colapsa, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿ok? No, tenemos que saber, por eso es importante estos pasos teóricos que estamos viendo al principio, porque son fáciles de ignorar y después podemos tener algún tipo de problema como eso. Tenemos mucha responsabilidad a la hora de programar, ¿ok? Nosotros sí, programamos sistemas que lo mismo controlan, o sea, te salvan una vida, pero al mismo tiempo la pueden quitar y pueden ser muy dañinos para la sociedad, para la economía, para todo. Por lo tanto, conocer estos detallitos es muy importante. Ok, bien, vamos a continuar. Voy a arreglar un poquito acá los comentarios para dejar más claro qué es lo que estamos haciendo. Y entonces vamos a decir que, como vimos, el Boolean puede tomar solamente un bit y puede tomar valores que van a ser desde 0 a 1 y que estos valores van a estar representados como falso o verdadero. ¿Ok? Son los valores que van realmente a tomar, a tomarse. Este código lo van a tener también disponible porque lo voy a subir a mi repositorio de GitHub. Luego también haré un video explicando qué cosa es GitHub, cómo se lleva un control del código, etcétera. Pero por el momento en la descripción del vídeo voy a dejar un link donde ustedes van a poder ver este código y van a poderlo ejecutar luego si quieren. Bien, vamos a hacer otro ejemplo utilizando byte, ya que es un tipo de dato bastante sencillo. Es decir, vamos a crear una nueva variable de tipo byte. Vamos a ponerle que va a ser word 2 en este caso. Y vamos a, como le decía anteriormente, no solamente utilizamos el decimal cuando programamos, es mucho más sencillo utilizar el, el hexadecimal y vamos a ver cómo lo hacemos. Por ejemplo, si queremos poner un número, como ven, si queremos utilizar un número en decimal, simplemente lo ponemos y ya. Pero si queremos utilizar un número en hexadecimal, tenemos que poner 0x y luego el carácter hexadecimal. Por ejemplo, vamos a poner F y vamos a imprimir. ¿Qué número sería? Por ejemplo, esto aquí, cuando duplico la línea, lo uso utilizando un shortcut del teclado que es Control D. Y para moverlo, Control Shift y la flecha abajo. ¿Ok? No es magia, ¿ok? Entonces vamos a imprimir acá la variable nueva, que esta sería Word 2. Y vamos a ver qué tiene. ¿Cuál dijimos que era el carácter eh, F en esa decimal? Lo vimos al principio. Te voy a dar un chance para que lo adivines, lo pienses, lo digas y lo voy a ejecutar. Y me gustó, por supuesto, un punto y coma siempre al final de las líneas. Bueno, tuviste un poco más de tiempo ya para pensar cuál es el carácter. Y déjame corregir esto acá, es Word 2. Y como vimos, es 15, es decir, es el máximo
eh, carácter que podemos utilizar en el sistema hexadecimal, como sería el 9 en el decimal, y representa el 15, ¿ok? Es en base 16. Tenemos los caracteres desde el 0 hasta la F. Bien, entonces, digamos que tenemos F1, digamos F1, vamos a ver, acá tenemos el mismo error que tuvimos antes, y es que no puedo poner ese valor ahí. ¿Por qué no puedo poner ese valor aquí? Bien, porque es un valor que es mayor que lo que sería 127 positivo, bien, y por tanto el lenguaje no me lo deja hacer. Y los lenguajes cada vez son más inteligentes, digamos, o cada vez tienen más validaciones para prevenir que nosotros hagamos este tipo de error. Pero ¿qué pasaría si hacemos entonces, cuál sería el carácter, cuál sería 10, por ejemplo? 10 en decimal. ¿Qué número en hexadecimal? 10 en hexadecimal, ¿qué número sería en decimal? Piensa. Y vamos a ver, pues 16, ¿correcto? Es como vimos, tenemos 0 por 16 a la 0 más 1 por 16 a la 1, ¿ok? Mm, creo que, bueno, bien. Creo que ya con esto terminaríamos con lo que sería eh, byte y vamos a introducir un nuevo tipo de datos. Bien, el nuevo tipo de datos, como ustedes están viendo, estoy yendo de los tipos de datos que llevan menos espacio a los que necesitan más. Por tanto, el siguiente en la lista sería el tipo de datos short. Short, que significa corto en inglés. Bien, y este tipo de datos tiene 16 bits. ¿Ok? Si nosotros ya no lo voy a representar tanto acá en el Excel, porque tomaría bastante espacio, pero serían 16 bits. ¿Ok? En lo que vimos ahora, este tiene 8, tiene short, tiene 16 y solamente puede representar números enteros. ¿Ok? Números enteros, tanto negativos como positivos. Va a utilizar pasa lo mismo, la misma restricción que con byte. Realmente en decimal, disculpen, en binario solamente podemos representar números naturales, por lo tanto tendremos que tener una convención para poder representar números negativos. Y esta convención es la misma, es el complemento a 2. Vamos a poner que esto es un small integer, bien, es decir, hacer un entero pequeño. Y vamos a decir que este entero pequeño, por ejemplo, puede ser los valores que vamos a tener acá. Vamos a decir que este valor toma 16 bits, ¿ok? Y los valores que vamos a tener van a ser desde el 3000, no, 32.767. Esto no es algo que te tenga que saber de memoria, ¿bien? Es algo que yo incluso busco cuando me hace falta. Tener los valores desde eh, menos 32.768 hasta el 32.766. ¿Bien? Siempre el negativo vamos a tener uno más porque en lo positivo contamos el cero que está en el medio. Y bien, vamos a imprimir este valor. Vamos a copiar esta línea, el mismo proceso. Bajamos, vamos a decir que esto es un eh, smart integer y vamos a imprimir este valor. Aquí, si te fijas, es la primera vez que uso el nombre de una variable que realmente son dos palabras. ¿Ok? Y si te fijaste, empecé con minúscula,
pero cuando empecé la segunda palabra, eh, empecé con mayúsculas. No pueden tener espacio, es decir, las variables no pueden tener espacio entre sí, los nombres de las variables no pueden tener espacio entre sí. Y empecé con mayúsculas, y esto es lo que se conoce en programación como camel case, de camello, ¿no? Es decir, cada una de estas mayúsculas sería como la jorobita del camello, pero se llama así, camel case. Hay otros estándares, pero el que más se usa en Java va a ser este, camel case, y se utilizará también en nombre de otras. Pero vamos solamente a enfocarnos esta vez en las variables. Vamos a correr. Bien, me faltó mi punto y coma. Y corremos. Si te fijas, siempre al final de cada línea de código, vamos. Eso es como sabe el compilador que hasta ahí llega la línea de código. Porque estos numeritos son para ayudarnos a nosotros. Ajá. Aquí se me faltó el valor. Qué bien. Es 1000. Vamos a poner un poco más, un poco un valor. Un poco más. Bien, perfecto. Ok. Aquí tenemos un valor, tenemos un entero pequeño, tiene un entero de solamente 16 bits, y le asignamos el valor 300 y lo que vamos a hacer imprimir. Siempre y cuando no nos pasemos de estos valores, todo va a estar correcto. Intentemos asignar un valor un poco más grande. Por ejemplo, 9. Vamos a ver qué pasa. Bien, tenemos el mismo error, ¿no? No cabe, no cabe. Tratamos de asignar el valor más grande. Todo pasa bien, imprime, no hay ningún problema. Si hacemos lo mismo, intentar sumarle 1, podemos predecir cuál será el resultado, ¿verdad? Ok, entonces no lo hago. Bueno, vamos a hacer, ¿por qué no? Vamos a hacer. Vamos a copiar esta línea y vamos a decir que va a ser el small integer 1. Vamos a coger esto y vamos a tratar de hacer lo mismo que hicimos con el otro. Yo creo que no me va a dejar sumarlo completamente, es decir, en la forma más explícita, sino que vamos a utilizar este shortcut y este operador que es más igual, que equivale a la misma variable igual a la variable más 1. ¿Ok? Entonces vamos a el nombre más igual 1, ¿bien? Y imprimimos. Va a ser imprimir un entero con desborde y venimos y predecible, ¿no? Igual que con este valor. Lo mismo, tenemos que tener cuidado. ¿Cómo? ¿Qué tipo de datos usamos? Si necesitamos almacenar. Por supuesto, aquí viene, y esta es una cosa que vamos a ver durante toda nuestra etapa como programador o como desarrollador de software, es que nosotros tenemos que buscar una solución de compromiso, un balance entre cuántos espacios vamos a utilizar para almacenar un valor y qué preciso tiene que ser ese valor. ¿Ok? Es decir, si utilizamos un short, por supuesto, que va a utilizar el doble del espacio que utilizaría un byte, pero nos va a permitir almacenar un mayor rango de valores enteros. Bien, entonces tenemos que buscar ese compromiso, que ya dependerá del problema que queramos solucionar. Espero que hayas aprendido un poquito más, que te des cuenta que tener cuidado a la hora de seleccionar los tipos de datos, tenemos que tener cuidado con los desbordes. Y si te gusta mi contenido, regálame un like, déjame un comentario y nos vemos en el próximo vídeo.